anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero Evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar, doy un cordial saludo a Katia Baliño, que nos está acompañando hoy desde los estudios en Alabama y que está reemplazando a nuestro querido Jorge Graña de merecidas vacaciones. Y saludamos también a la hermana Ofelia en la parte técnica desde los estudios de NSE Argentina en Buenos Aires. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Bueno, pues el tema de hoy va en relación con la educación de nuestros hijos. Nos gustan mucho las historias, así que vamos a entrar con una de estas fábulas que tanto nos contaban cuando éramos pequeños. Paseaba una zorra por una campiña cuando encontró un alto parral cargado de racimos de uvas rojas, maduras y de aspecto muy apetitoso. La zorra se dijo para sí: cómo me gustaría comerme un racimo, con la sed que tengo se ven tan dulces. Tomó impulso y saltó lo más alto que pudo, pero solo logró rozar algunas hojas. Lo intentó un par de veces más sin ningún resultado. Intentó correr desde alguna dirección, buscar una rama, un tronco para subirse, y después de un rato volvió a mirar las uvas y dijo en voz alta: «Bah, qué tontería, si igual están inmaduras, hasta se ven ácidas y picadas, no las necesito». Abandonó el intento y se fue por otro camino. En esta muy conocida fábula de Samaniego, La zorra y las uvas, el animalito, tras unos fallidos intentos, abandona el propósito, justifica su actitud, la enmascara de cierta razón, no las necesito, y llega a cambiar incluso su visión de las cosas para autoconvencerse. Esta clase de historias quizás nos permiten acercarnos a realidades, a actitudes, a posturas y quizá examinarlas un poco más en frío y hasta caer en la cuenta de lo que nos puede pasar, ¿no? También en algún punto, o que también le puede estar pasando a nuestros hijos. Cuando le propuse a nuestra invitada de hoy hacer una entrevista desde su profesión, desde su experiencia, le pregunté qué tema quería abordar, qué tema le parecía importante abordar, y inmediatamente me respondió: aprender a tolerar el malestar de la vida cotidiana y la educación de los jóvenes. Bueno, pues es nuestro tema de hoy. Va en relación con la educación de nuestros hijos, como dije antes, con el fracaso, con la frustración, con la gestión de nuestras vidas, con esas expectativas que a veces nos ponemos y con el amar nuestra vulnerabilidad también, ¿no? Y para hablarnos de todo ello, yo la verdad es que no sé si existe una invitada mejor que la de hoy. Yo creo que cuando la conozcan van a coincidir conmigo. Doctora Marina, bienvenida. ¿Está por ahí? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Pues la verdad es que somos nosotros los que estamos muy agradecidos de poder tenerla y contar hoy con usted. Quiero que nuestros oyentes la conozcan, así que voy a presentarla muy resumidamente. La doctora Marina Díaz Marsá es la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Es jefe de sección en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde dirige la sección de unidades especiales: trastorno de conducta alimentaria, de la personalidad, la intervención ante el suicidio, la depresión resistente y los episodios psicóticos y trastornos mentales graves. En la Universidad Complutense de Madrid es profesora titular de psiquiatría. Es directora de la sección de unidades especiales, que incluye los hospitales de día. Es también, además de cientos de artículos en revistas de investigación científica, ha participado como ponente, moderadora o dando conferencias en más de 200 ocasiones en congresos nacionales e internacionales.
Es coinvestigadora principal del Grupo G12 del Centro de Investigación Biomédica en Red y lidera el equipo de investigación de trastornos impulsivos de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos. Fue elegida como una de las 500 mujeres más influyentes del 2019 y 2020 y como una de las 5 mejores psiquiatras en España en el 2019 y en 2022. Y esto, como dije antes, es solo un resumen muy corto, diría también muy injusto por todo el trabajo y dedicación que implica cada uno de estos logros que hemos tenido que resumir. Así que estamos muy agradecidos de poder contar hoy con la doctora Marina. Y lo primero, doctora, me va a permitir que me quite un poco la espina. Me llamó la atención esto que comentaba antes, su inmediatez cuando le pregunté sobre el tema del programa de hoy. Fue como un título de libro que aprender a tolerar el malestar de la vida cotidiana ante los fracasos y la educación de los jóvenes. Lo primero es preguntarle por qué cree que es tan importante tocar este tema frente a otros que, bueno, por su profesión, especializaciones, me imagino que también puede abordar. ¿Por qué escogió tocar hoy este frente? Bueno, pues que nos vemos ante una avalancha de personas jóvenes que no toleran el malestar, que no toleran la frustración, que no toleran los límites personales, que piensan que lo pueden tener todo. Y Ujú, desde ese pensamiento de que lo pueden tener todo, terminan en una situación depresiva, de conductas impulsivas destinadas a tapar el malestar, situaciones de autoexplotación exagerada y ujú, una situación de sensación de fracaso vital y de sentimiento de vacío que finalmente termina llenando nuestras consultas y termina llenando nuestras plantas de psiquiatría. Por tanto, me parece un tema fundamental en la educación y está ujú, destinado a entender, bueno, pues que uno en la vida tiene que esforzarse, hace lo que puede, pero llega un punto en que ni tenemos todo, ni podemos aspirar a tenerlo todo. Y eso no implica infelicidad, amargamiento o evasión. ujú. Sí, le quería preguntar qué se entiende por fracaso en psiquiatría, qué características tiene el fracaso desde el punto de vista psicológico, relacionado también con la depresión. Bueno, al final el fracaso tiene que ver con la, digamos, disfunción entre mis propias expectativas y las expectativas del entorno. Si yo tengo unas expectativas muy desmedidas acerca de lo que tengo que conseguir o el entorno tiene unas expectativas respecto a mí desmedidas, al final ahí va a haber un sufrimiento porque va a haber una sensación de impotencia, de no ser capaz, de no llegar a todo. Pero desde un poco desde lo personal, desde el que no puede soy yo, no desde la aceptación de que el ser humano es limitado y vulnerable, sino que yo, que soy defectuoso, no puedo. Y por lo tanto, yo como ser defectuoso y que además para ser amado necesito ser totalmente valioso, pues finalmente la realidad me devuelve que no puedo con todo, que fracaso y por lo tanto me hundo. Y es que es una realidad que vemos con los jóvenes y en parte esta realidad tiene que ver también con el fenómeno de las redes sociales. Ujú, sí. Cuando un joven está en construcción, cuando su identidad está en construcción, se abogan y se pasan mucho tiempo en esas redes sociales que lo que devuelven son cuerpos perfectos, vidas Ujú, perfectas, expectativas perfectas, cosas que realmente no son reales, pero que en este momento de inseguridad y de construcción de la identidad hacen que el joven piense que él, bueno, pues es especialmente frágil o limitado o incapaz, porque no, su realidad le dice que no tiene esa vida perfecta que aparece en las redes. Y eso está también contribuyendo mucho a este fenómeno, al igual que la frase de si quieres, puedes.
porque esforzarse es bueno, pero no siempre que nos esforzamos conseguimos el todo. Uno se puede esforzar para un examen y bueno, por diferentes circunstancias, pues no salirle bien y que eso no sea un fracaso y un bloqueo, ¿no? Al seguir esforzándose por la vida. Entonces, estos aspectos están influyendo mucho en esa percepción de los jóvenes de que el malestar de la vida cotidiana, el que un día, pues eso, suspendas un examen, el que tengas un fracaso con una pareja, el que tus padres pues no te puedan dar tales cosas que te gustarían. Es decir, el no poder tener la completud les lleve al fracaso, a la depresión y a la falta de motivación y a la falta de sentido. Y a esa especie de sensación de que parece que todo, como usted decía, ¿no? Que todo está perdido y acaban por esto en una consulta psiquiátrica. Pues acaban muchos con trastornos de conducta alimentaria, es decir, intentando tapar ese malestar mediante la obsesión por la delgadez o la obsesión Ujú, por la ingesta, terminan con autolesiones, ¿no? En un intento también de tapar ese otro malestar de la frustración, entonces prefieren una autolesión para sacarles de esa sensación de fracaso o chicos y chicas que desde muy jóvenes pues consumen sustancias o incluso en esta, al menos en España, desde esta política un poco de confusión de género, pues intentando buscar, ¿no? En un lado de la biología que no es la propia. Es decir, ujú. intentan calmar esa sensación de fracaso y de minusvalía con sensaciones más fuertes que lo único que hacen es conseguir que cada vez se hundan más. Ujú. Es como una evasión de la misma realidad, ¿no? Al fin y al cabo compensan. Efectivamente. Y esta especie de hundimiento que provoca el fracaso es siempre malo, porque claro, está el límite cuando uno ya llega a ese, veo que no puedo alcanzar eso, quizás sea por esa expectativa que me he puesto, que no es la que debería ser, por lo que sea, siempre es malo el fracaso o podemos sacar partido. Me refiero, a que también hay veces que es más fácil adoptar esa postura del no puedo, ¿no? Que en cierta manera nos libera de toda responsabilidad, que hace caer la culpa a veces sobre otro Ujú. y que ahí es donde más se demuestra nuestra incapacidad para aceptar el dolor, ¿no? O para adoptar ese sufrimiento que a veces implica pasar una etapa, ¿verdad? Porque a veces son esas crisis que siempre hemos tenido, pero que quizás, como usted comentaba, doctora, por esto de las redes sociales, hoy en día se magnifica, ¿no? Entonces, siempre es malo el El fracaso. fracaso es bueno porque no Ujú, existe una vida sin fracaso. O sea, y esto es lo que tienen que aprender, que el fracaso forma parte de la evolución del proceso y del crecimiento. O sea, el que no fracasa quiere decir que no se mueve. ¿M? O sea, pero lo que hay que aceptar es ese fracaso como parte de la vida, como algo que es inherente al crecimiento del ser humano, inherente a la persona que intenta cosas y que el fracaso nos tiene que servir para tener mayor resiliencia y para levantarnos. Y fíjate, otro aspecto que está influyendo en esta fragilidad de los jóvenes también es que pasan mucho tiempo solos. ujú. Yo siempre digo que la incorporación de la mujer al mundo laboral es una cosa estupenda, pero la falta de conciliación es menos estupenda, ¿no? Porque los jóvenes necesitan figuras seguras de referencia que estén. En un momento dado, cuando la mujer se incorporó al mundo laboral, se dijo, no importa cuánto tiempo, sino que el tiempo sea de calidad. Esto no es un mensaje real, importa el tiempo y dentro del tiempo tiene que haber tiempo de calidad y de no calidad. Y desde este arraigo seguro, desde ese apego seguro con figuras que están disponibles en casa, el joven también va creciendo con más seguridad y con más capacidad de enfrentarse a la vida. Pero en un mundo en el que los jóvenes están solos, en que les han educado como todo lo que se quiere se puede y donde las redes sociales devuelven una vida que es fantasía y no es realidad, pues es donde aparece esta
fragilidad que en muchos casos se convierten en verdaderos trastornos mentales graves en función de la vulnerabilidad individual de cada uno. Ahora que hablaba de los padres, muchos padres quieren evitar a toda costa que el niño o el joven pase o atraviese situaciones y eso de que, bueno, pues yo no quiero que sufra lo que yo he sufrido, ¿no? Y entonces, en cierta manera, los adultos a veces vamos como poniendo cojines, ¿no? Para evitar esas caídas. Entonces, ¿hasta qué punto se debe evitar el fracaso de nuestros hijos o se debe conversar con ellos posteriormente después? ¿Cómo se tiene que enfrentar a nuestros niños frente a estas situaciones de sufrimiento y de que, bueno, pues no puedo, pero quizás haya que cambiar esa expectativa o cómo tienen que enfrentar esa situación los padres? Bueno, Albert, nosotros podemos acompañar, podemos educar y podemos hablar de nuestra experiencia, pero no podemos vivir por ellos, ¿no? Porque Ujú. primero ellos no son nosotros, o sea, son otras personas y tenemos que aceptarlos como diferentes y como quizá, ¿no? Nuestra forma o nuestra perspectiva de vida no coincide exactamente con la suya. Y entonces es importantísima la comunicación, ¿no? El educar, el inducir a la reflexión, el inducir al pensamiento, el poder hablar desde la experiencia, pero de lo que a mí me ha supuesto mi propia experiencia, ¿no? Que luego cada uno ya tiene que tener la suya. Entonces, yo creo que desde el acompañamiento y no desde el control, pues se puede, bueno, se puede estar atento a las caídas o a las dificultades de los jóvenes, estando disponibles, pero no evitando que vivan lo que tengan que vivir, porque si no les hacemos incapaces de afrontar un mundo donde la incertidumbre y donde, pues como decíamos, los conflictos o las frustraciones existen. Entonces, con nuestra mirada atenta, con nuestro acompañamiento seguro, con nuestra educación, con nuestra inducir a la reflexión, inducir al pensamiento, ¿no? Es una manera de acompañar a los hijos y de hablar de esas situaciones de la vida que se les irán apareciendo y que desde ese vínculo y desde esa educación van a poder afrontar mejor, pero el afrontamiento tiene que ser suyo. Nosotros no podemos evitar que todos queremos que los hijos no sufran, o sea, esto es una realidad y cosas, bueno, pues graves intentaremos evitarlas, pero desde conflictos con unos amigos, conflictos a nivel a lo mejor laboral o académico o a nivel relacional, pues esas cosas tendremos que darles herramientas, pero no podemos evitar que las experimenten. ¿Y cuáles son las señales, ahora que estamos hablando de la educación de los hijos, de que algo va mal? Me refiero a que antes de llegar a a esos extremos, ¿no? De problemas de trastorno alimentario, de las autolesiones, de las sustancias, de esa búsqueda de identidad, ¿cuáles son esas señales anteriores que los padres podemos detectar y decir, ay, aquí algo va mal, ¿no? Digamos, algunos, por ejemplo, cuando uno habla con los que hemos trabajado en colegios, con los padres de familia que te comentan que están muchas horas en el ordenador o en el móvil o que se aíslan o que no hablan, sí, ¿cuáles son esas señales previas a llegar a estos trastornos tan graves, ¿no? Bueno, pues al final hay que empezar a observar cambios en el carácter, que estén más irritables, que estén más tristes, que tiendan a aislarse, que dejen de sentarse a la mesa, Ujú. que puedan ocultar cosas o mentir, que empiecen a fracasar académicamente, que empiecen a hacer rutinas que no son habituales. Es decir, todo un cambio a lo mejor sutil, pero que Sí. progresivamente se va haciendo consistente, pues es necesario que llame nuestra atención y que, bueno, al principio el acercamiento tiene que ver con, bueno, me da la sensación de que a lo mejor te pasa algo o de que estás sufriendo o que necesitas algo de mí, ¿no? ¿Cómo te puedo Ujú. ayudar? Y bueno, pues desde el estar atentos, ¿no? De esas cosas sutiles que pueden ir haciéndose consistentes, es donde quizá
y desde intentar la comunicación con ellos podemos buscar ayuda profesional para que nos oriente en ese contexto. ¿Está relacionada esta percepción del fracaso con cómo estamos acostumbrados a ver la realidad? Bueno, yo creo que sí. Estamos, ya te digo, o sea, es verdad que el esfuerzo forma parte de la vida y muchas veces el forzar, a mí no me gusta la palabra fuerza de voluntad, sino forzar la Mm. voluntad, que es como Sí. diferente, es yo decido, ¿no? Hacer algo que me cuesta trabajo porque entiendo que me va a venir bien, aunque en este momento no me resulte del todo placentero. Pero sí, yo creo que tiene que ver con el que quiere puede, ¿no? Y el que quiere puede, pues luego te encuentras, pues que a lo mejor, pues no sé, intentas aplicar a un trabajo y oye, a lo mejor tú eres mejor y estás más formado y tienes más expertise, pero de repente llega alguien que tiene aquí en España decimos un enchufe, ¿no? Y pasa por encima de ti. Y bueno, pues tú has hecho todo lo que has podido, te has esforzado todo lo que has podido, pero al final hay aspectos de la vida que no podemos controlar. Y esa sensación de que lo podemos controlar todo es lo que yo creo que hace que tengamos o que nos lleve a esta sensación a veces de impotencia mal entendida. No hay nada más que pensar en la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar, ¿no? Que de repente todo el planeta estuviera confinado en casa. Es decir, pues la incertidumbre forma parte de la vida y a veces el no asumir que la incertidumbre, el que no podemos controlar todo, está ahí, pues es lo que nos lleva a esa decepción y por otra parte también pues para las personas que tenemos fe, solo desde la incertidumbre, solo desde la fragilidad, ahí es donde entra Dios, porque si pudiéramos con todo, pues no necesitaríamos, ¿no? La mano de Dios para, bueno, pues para apoyarnos en esos momentos más complejos o más difíciles. Eso precisamente le iba a preguntar. Entiendo que usted que trata con toda clase de pacientes, porque tanto creyentes como no creyentes, em, ¿de qué modo contribuye la fe a sobrellevar estas situaciones que se consideran muchas veces negativas, ¿no? O a tener una mirada diferente sobre ellas? Bueno, pues la fe es fundamental. Fíjate, desde dos aspectos. El primero, que si uno piensa que es querido por Dios, ya un tanto por ciento de los trastornos desaparecen, porque en muchos jóvenes lo que subyace es la necesidad de ser querido y el sentirse no queridos. Entonces, si desde la fe ellos ya se sintieran queridos por Dios, desde luego muchos pronósticos cambiarían. Y el otro es que en situaciones de dificultad, en situaciones en las que uno puede sufrir, pues a raíz de un fallecimiento de un familiar, una situación económica adversa, pues una dificultad académica, el agarrarte a la cruz, ¿no? El Ujú. entender que Jesús pasó primero por ahí y que Él no te deja de la mano, ¿eh? Y poder darle un sentido a ese sufrimiento, pues también ayuda a superar en momentos complejos que existen en la vida y que todos hemos tenido y que a lo mejor las personas más vulnerables para tener un trastorno mental, pues lo pasan también peor que el resto de la población. Y qué importante, ¿no? Pensaba mientras usted hablaba, doctora, para una sana autoestima, que se habla tanto, ¿no? De esta autoestima, el sentirse amado por Dios, ¿no? Cómo nos cambia, ¿no? El que uno pues sepa que, bueno, más allá de que quizás no alcanzo los cánones de perfección que hoy en día nos pone la sociedad, que como usted comentaba al principio no son tan reales muchas veces, sin embargo soy amado por Dios, ¿no? Que es lo más grande que puede tener una persona, el ser Claro, amado. efectivamente, ¿no? Porque muchas de estas conductas van destinadas eh, a, a buscar el afecto del otro, ¿no? Mm. Desde decíamos, de esta soledad o incluso a veces desde situaciones traumáticas o también desde el acoso escolar, ¿no? Bueno, pues a veces estas conductas desadaptativas van destinadas a intentar tapar esa falta de amor y a buscar amor. Y ahí, ¿no? La esencia del cristianismo, al menos serviría de bálsamo, ¿no?
a muchas personas y les daría otra consistencia y otro valor. ¿Y cómo podemos ayudar? Porque claro, ahora estamos hablando de las personas que tienen fe, que creen, en cierta manera quizás sea más fácil, ¿no? Levantar a estas personas, pero ¿cómo ayudar en general a la persona que tras un fracaso está hundida en esa especie como de frustración, que se ha puesto a estas expectativas y que solo ve lo negativo, ¿no? Como ese anterior a la depresión, pero que va viendo ya lo negativo en todo, ¿no? Y está hundida. ¿Cómo se puede ayudar? Pues mira, yo diría dos tips. Y uno tiene que ver con el título de vuestro programa, ¿no? Que es Ujú. el amor, ¿no? Sí. Bueno, y es que o sea, el amor transforma a las personas. Esto es una realidad clínica y me atrevería a decir biológica, porque es así. O sea, entender que las personas no hacen lo que hacen en ese momento porque quieren, sino porque en ese momento que están dañadas no pueden hacer otra cosa. Y desde el afecto, el acompañamiento, la confianza de que pueden salir de ahí, desde esa mirada positiva, se puede ayudar. Y luego buscar ayuda profesional, ¿no? Pues Ujú. bueno, Sí. también hay técnicas y hay en algunos momentos incluso tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos que pueden ayudar a remediar, ¿no? Estos aspectos del ser humano, estos niveles de sufrimiento que en muchos casos se convierten en trastornos. Entonces, buscar ayuda especializada y una mirada amorosa, atenta y confiada, es decir, desde la confianza de que la persona es capaz, yo que diría que son las recetas para poder ayudar a estas personas. Bien, doctora, la verdad que está todo muy interesante. No quisiéramos, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para que nuestros oyentes que quieran también comunicarse, ponerse en contacto. Voy a dar los teléfonos gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377. También se pueden comunicar desde otros países llamando al 1-205-271-2976. Y en Argentina nos pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp al 5491140939575. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. No te he vendido por unas cuantas monedas. Si te he negado antes de que saliera el sol. Y he perseguido a los cristianos como un Saulo. Sin ver tus llagas no vi la resurrección. Te apresaron también, yo salí a esconderme. Cuánto añoraba la vida de pecador. Estaba ciego en las mentiras de mi alma. Quería seguirte como el rico de Pulón. Aquí estoy, dispuesto a darlo todo. Aquí estoy, saliendo de mi lodo. Aquí estoy, pagaste con tu sangre. Soy una herida que has cerrado con tu amor. Aquí estoy, aunque sea perseguido. Aquí estoy
por tu amor me has vencido. Aquí estoy para besar la cruz. Ya no sea yo quien viva, sino tú, Jesús. Me has elegido por encima de mi cobardía. No te has fijado en mi maldad o en mi traición. En mis desiertos te llamaba noche y día, por ser un hijo que ha gustado tu perdón. Soy un apóstol bajo el manto de María, un fiel testigo del Espíritu de Dios. Y tu evangelio que se muestra entre milagros, esa es la fuerza misteriosa de tu amor. Aunque me cueste dar la vida cada día, aunque se nublen mis ojos en el dolor, aunque me duela, aunque no entienda tus designios, yo te amaré en la cruz y en la resurrección. Aunque tenga que andar tras un confesionario, aunque no entienda del apóstol la traición, como a los hombres los compran por un salario y ven a Judas como un nuevo Salvador. Aquí estoy dispuesto a darlo todo. Aquí estoy saliendo de mi lodo. Aquí estoy, pagaste con tu sangre. Soy una herida que has cerrado con tu amor. Aquí estoy. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Estamos en Solo el Amor Crea. Para los que se incorporan ahora a nuestra programación, estamos con la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, jefe de sección en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, elegida como una de las 500 mujeres más influyentes en 2019-2020 y una de las 5 mejores psiquiatras de España en 2019 y 2022. Y el tema de hoy es aprender a tolerar el malestar de la vida cotidiana ante los fracasos, la educación de los jóvenes también. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad con nuestros jóvenes, con nuestros niños? Realmente es una sociedad que sufre más que en tiempos pasados y por eso tenemos que acudir
a los especialistas o en qué estamos fallando? Bueno, pues el problema se nos plantea muy amplio, pero gracias a la doctora Marina estamos aprendiendo a reconocer alguna de estas raíces. Y ahora estaba escuchando la canción que nos puso la hermana Ofelia en la pausa, que hablaba precisamente de la traición de Judas y de toda la pasión de nuestro Señor. Y pensaba, ¿no? Que cómo nuestra fe se asienta también sobre un fracaso del Dios hombre, pero que acaba en victoria, ¿no? Ese fracaso a vista humana, como pudo ser la traición de Jesús y la crucifixión, pero que no tenemos que temer porque acaba en victoria. Doctora Marina, ¿sigue en línea? Aquí sigo, oyendo Bueno. también tus palabras. Me dice la hermana Ofelia que tenemos algunos audios de nuestros oyentes. ¿Quiere escucharlos? Perfecto, adelante. Vamos con el primero. Hola, soy Valeria de Colombia y creo que la presencia de los padres no se suple con otras cosas y que a veces da la sensación de que los padres de hoy quieren cumplir su ausencia en la casa dándole cosas materiales o permiso a sus hijos y que a veces se plantea la necesidad de trabajar para darle a los hijos una vida digna y entienden por una vida digna el que no les falte nada a los hijos, cuando los niños lo único que necesitan es a sus padres. No sé si mucha de la demanda que hay en los jóvenes de hoy de necesitar muchas cosas en el fondo tiene que ver más con la ausencia de los afectos más básicos en la familia. Ya, Pues creo que se totalmente de corta. acuerdo, ¿no? Con este audio, ¿no? Ujú. Porque es sorprendente cómo en la consulta, bueno, pues gente adulta, al final siempre va a eso, a los padres, a las heridas de los padres y qué importante es ese sentirse amado por los padres. Sí, que a veces creemos que nuestros hijos pueden necesitar muchas cosas y lo que están necesitando es a los padres. Así es. Muy bien, hermana Ofelia, siguiente audio. Hola, soy María Clara y quería agradecer a la doctora Marina. La verdad es que con el tiempo uno aprende de los momentos difíciles y personalmente para mí ha sido una gran ayuda la oración. Por ejemplo, ahora que estoy lejos de mi mamá porque estoy estudiando en el extranjero, se me hacía muy duro todo. Y bueno, todavía hay veces que me cuesta, pero ahora soy más consciente y también soy consciente que tengo que agradecer por la educación que recibí. Un saludo y gracias por el programa. Gracias, María Clara. El tema de la oración también, qué importante, ¿no? Cuando estamos... Sí, Claro, sí. ¿no? Aquí ¿no? Esta oyente ¿no? habla de cómo en la dificultad ¿no? la oración la sostiene, ¿no? Desde esa, bueno, pues el enfrentarse a las dificultades de la vida, la oración es ese agua, ¿no? Que calma y que ayuda. Perfecto, sí. Siguiente audio, hermana Ofelia. Hola, soy Carola y de República Dominicana. Quería agradecer la intervención de la doctora Marina, ya que creo que es muy necesario que los padres estén junto a los hijos y especialmente ya desde pequeños ir corrigiendo los caprichos, porque aunque es más incómodo para los padres en el futuro, así se ahorran más sufrimientos a nuestros niños. Gracias por el programa y un saludo a todos. Los caprichos, doctora, qué importante, ¿no? Bueno, fíjate, al final el capricho, el ceder a todos los caprichos es esa visión de que se puede tener todo, ¿no? Y al final, bueno, pues a veces quieres más cuando dices que no a algunas cosas que cuando dices que sí, ¿no? Yo creo que en la educación tiene que haber flexibilidad, ¿no? Y no es todo es no ni todo es sí, pero efectivamente los caprichos van de la mano, el limitar los caprichos de que no se puede tener todo y que bueno, pues a veces hay que sentir la falta, ¿no? Sentir la falta, y desde la falta también la motivación al crecimiento. Y que muchas veces los que más sufren negando, me decía una vez una madre, si mi hijo supiera que la que más sufro soy yo, más que él, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, Ujú. efectivamente, porque bueno, es más fácil muchas Claro. veces ceder, ¿no? A esa demanda que bueno, bueno, pues que decir que no. Ujú. Y en esto también va muy metida la comodidad, ¿verdad? Que hoy en día también es otra realidad de la vida que llevamos, que Eso nos han puesto las cosas tan cómodas. Claro, tiene que ver también con el cansancio, ¿no? Porque esa Ujú. falta de conciliación y esa necesidad
desmedida de muchas cosas hace que los padres muchas veces estén cansados y desde el cansancio, ¿no? Pues el poner límites se les hace ya muy cuesta arriba. Entonces, bueno, si todos pudiéramos filtrar un poco nuestras necesidades, tener menos necesidades y de alguna manera entender esa importancia de la conciliación y desde la conciliación el educar, pues yo creo que estaríamos educando una sociedad más resiliente. Ujú. Cuando habla de resiliencia, ¿puede aclarar el término para nuestros oyentes? Sí, bueno, la persona resiliente es que es capaz de superar las dificultades y los conflictos que pueda tener la vida. Es decir, Ujú. que eso no quiere decir que no sufra, porque puede sufrir ante los conflictos y ante las dificultades, pero no se hunde, ¿no? Sino que se supera y de alguna manera persiste en el afrontamiento de esa dificultad. Importantísimo. Hoy en día se habla mucho y es verdad que lo necesitamos. Siguiente audio, hermana Ofelia. No sé si hay más. Creo que Hola, soy sí. Natalia Durán desde Ya. Boston, Estados Unidos. Quería agradecerles por el programa de hoy, en especial a la doctora Marina, porque es verdad que a veces nos ponemos expectativas muy altas, bueno, tanto a mí, incluso a mis hijos, a mis seres queridos, familiares, y eso afecta también a la convivencia. Me hace esperar muchísimas cosas de los demás y me desilusiono. Me está ayudando mucho este programa, así que 1 millón de gracias. Un saludo desde Boston, Estados Unidos. Hola, soy María Clara. Muy bien, esta creo que se llama Natalia, creo que dijo. Pues qué Sí. importante lo que ha dicho, doctora, el tema de cuando esperamos cosas de los demás, ¿no? Además, siempre esperamos de los demás lo que no nos Ujú. pueden dar, ¿no? Y, Claro. y eso, bueno, me encanta el libro Elogio de la vida imperfecta, que, Ujú. que habla de de un otro limitado que no nos puede dar lo que nosotros esperamos y de un yo limitado que espera del otro lo que no nos puede dar. Y cómo esas expectativas y ver lo que falta y no lo que tenemos a veces ahogan también a los jóvenes, ¿eh? Porque a veces esperamos una proyección de nosotros mismos cuando, como decía en otro momento del programa, ellos son otros, tienen otros objetivos, otras expectativas y es muy importante ver lo que tenemos y no lo que falta, porque ahí podemos afectar mucho la autoestima de los jóvenes. Y afecta en general a la convivencia, ¿no? A toda la familia, a todos nuestros seres, porque claro, uno está esperando algo de los otros y se crea un ambiente De de mucha tensión. desilusión, ¿no? Claro, de tensión, fíjate, de no ver a los hijos con afecto, con cariño, ¿no? De Ujú. no darle esa mirada confiada, positiva del padre y la madre que miran con amor. Porque si estás siempre esperando de tu hijo otra cosa diferente, al final le estás larvando su identidad y su autoestima. Totalmente, así es. Siguiente, ¿hay otro audio, hermana Ofelia? Creo que había, ¿no? Ay, me dice también una cosa. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olga, les hablo desde Extremadura. Soy una madre de 3 hijos, una de ellas ya es universitaria, los otros dos dentro de poco lo serán, si Dios quiere. Quería primeramente agradecerle de manera muy especial, muy cariñosa a la doctora Marina esta intervención, estos consejos y esta guía, porque realmente los padres estamos muy necesitados, necesitamos un apoyo. No queremos ver sufrir a nuestros hijos en general, pero a veces creo que es importante dejarles que asuman ciertos sufrimientos en la vida, que, que conozcan el fracaso, que sean conscientes de que todos nuestros actos tienen unas consecuencias. Y no sé, a veces los padres podemos llegar a hacer daño a nuestros hijos poniéndoles expectativas que no son para ellos y cómo compaginar para ayudarlos a tomar decisiones. En fin, muchísimas gracias a todos y enhorabuena por el programa. Hola.
El tema de cómo compaginar lo que decía Olga ya al final, ¿no? Para tomar decisiones, porque es verdad que uno a veces ve que los hijos tienen determinadas cualidades, estoy poniéndome, ¿no? En lugar de los padres, determinadas cualidades, determinadas aptitudes, y uno dice, es que le vendría bien estudiar esto, le vendría bien hacer esto otro. Y hijo, pues, y a veces uno, y es verdad, uno en cierta manera tiene que guiar a los hijos, ¿no? No los puedes dejar a su... Pero ¿cuál es el límite de esa guía y de y de esa expectativa que uno a veces se pone, ¿no? Que era de lo que veníamos hablando antes, porque por una parte sí que debemos aconsejar, ¿verdad? Sí, pero como decía, debemos aconsejar, debemos acompañar, inducir a la reflexión, al pensamiento, que uno piense qué va a querer en un futuro, qué se le da bien, en fin, que está dispuesto a sacrificar por una cosa u otra. Pero tú date cuenta que cuando dos personas piensan siempre lo mismo, hay una que no piensa. Es decir, que el tolerar el que nuestros hijos a veces decidan cosas diferentes a la nuestra, no quiere decir que sea malo, quiere decir que es diferente. Yo siempre digo que un pantalón rojo y un pantalón azul, pues no hay ninguno más bonito, pero a lo mejor a uno le gusta más un color y a uno le gusta otro, ¿no? Y también hay que dejar a los jóvenes que descubran, pues no sé, sus propias fortalezas, ¿no? Y solo desde el desempeño, desde la experimentación, pues pueden descubrir esas fortalezas y debilidades, ¿no? Ya Ujú. digo, siempre estando presente, siempre estando atento y siempre desde la comunicación, induciendo al pensamiento y a la reflexión. Bueno, y también hay que dejar, ¿no? Que una vez que deciden algo, pues se hagan cargo de las consecuencias, ¿no? Es la manera de experimentar y de aprender en la vida, ¿no? De la experiencia. Sí, porque todo tiene consecuencias, ¿no? Claro. Llega una pregunta desde Puerto Rico por escrito, a ver si soy capaz de interpretar. Dice, gracias por soy María de Puerto Rico, gracias por el programa de hoy y hacer una pregunta a la doctora Marina. Soy profesora y vengo ya desde hace años notando un gran cambio generacional. Se sacan de quicio y se magnifican situaciones que si esta me hace bullying, que si me acosan, y hay veces que hay que invertir mucho tiempo para resolver situaciones que la mayoría de las veces responde a la vulnerabilidad de la adolescente y a la incapacidad de superar la menor crítica o observación. No digo que no haya que corregir a quienes, como siempre ha habido, se meten con los más débiles, pero ¿cómo ayudar a esos débiles para que no les afecte tanto? ¿Qué herramientas puedo dar a los jóvenes y también a las familias en este sentido, ¿no? Ya habla del bullying y de la vulnerabilidad frente a las críticas, ¿no? Bueno, es que, fíjate, yo creo que ocurren las dos cosas. Uno, hoy el acoso, yo te diría que es más impactante, porque además el acoso no solo termina en las aulas, sino que el acoso está en las redes y la verdad es que en redes que se puede exponer a muchas personas se dicen unas cosas muy lesivas. Sí. También es una sociedad muy precoz, ¿no? Y entonces las cosas que se dicen y se hacen pueden resultar muy lesivas. Y por otra parte, en esa fragilidad, en ese pues no aceptar que el otro es diferente o que, bueno, o que el otro puede hacer una crítica mía, pues está el otro extremo de considerar acoso, pues eso, cualquier diferencia interpersonal o Claro. cualquier, digo, yo puedo ser más afín a unas personas o a otras y por eso no estoy dejando de lado a otro chico o otra chica, ¿no? Sino que hay que entender las afinidades el que uno puede encontrarse más a gusto con un grupo y no con un grupo. Entonces yo creo que existen las dos cosas. Por una parte, existe una cosa y una sociedad muy agresiva que además se potencia por las redes y también es verdad que en esa no aceptación de la incompletud o no aceptación del conflicto se considera acoso situaciones que forman parte de desarrollo adolescente. Al final lo que hay que poner en la cabeza de los padres es sentido común, ¿no? Ujú. Sí. Es decir, pues sí que el acoso produce trastornos mentales importantes y la aceptación de la diversidad y de las relaciones interpersonales diferentes entre los diferentes miembros de una clase,
pues tiene que ser parte de la vida. Así es. Llega otra pregunta más, esta es de Argentina. Dice, ahora que la doctora habló de no desilusionarse de los defectos de los demás y cómo llevar, a ver si logro interpretar lo que pone, porque a veces escriben muy rápido, cómo llevar el tema de ver que el otro es caprichoso y que solo lleva la contraria porque quiere, a los típicos contra, ¿no? ¿Qué hacer? Porque cuando uno quiere poner límites para que se haga lo correcto y cómo hacer para no ser rígido, pero tampoco tolerar lo que no está bien. No sé si se ha captado del todo porque está un poco Sí, es una enrevesada. pregunta difícil, ¿no? ¿Qué tolerar y qué no tolerar, ¿no? O Claro. sea, dónde, bueno, al final es que el tema está en la flexibilidad, ¿no? Ni el todo ni el nada. Y a lo mejor plantearse a veces el por qué no y por qué sí, ¿no? Porque el no por el no, pues a veces tampoco tiene sentido. Y a veces tenemos que relativizar, ¿no? Entonces, pero la barra libre para todo tampoco es buena. Entonces, bueno, Ujú. es verdad que ser padre no es fácil, ¿no? Porque esa flexibilidad, ese, bueno, ese dónde ceder y dónde no ceder no siempre es fácil, pero yo diría que en casa, en las casas tiene que haber pocos límites y muy claros, ¿no? O sea, cosas que son que no, uno no se las puede saltar nunca y cosas que desde bueno, la comunicación a lo mejor se pueden flexibilizar. Es verdad que a veces desde el cansancio nos sale el no porque lo digo yo, ¿no? Que a todos nos Sí. ha salido y me pongo la primera, pero quizá, bueno, el porque lo digo yo no sea la razón, ¿no? Ahí también hay que intentar hacer entender al hijo por qué sí y por qué no, ¿no? Y bueno, pues, y bueno, y a veces, claro, ser padre no es ser amigo, ¿no? Ujú. En fin, y nosotros estamos en un grado de maduración superior al adolescente. Tampoco lo pueden entender todo en ocasiones y tampoco podemos ponernos a su nivel, ¿no? Y bueno, entender también este momento difícil, pues donde las hormonas juegan un papel importante, donde su función es tirar para el otro lado y nosotros para el nuestro, y donde, bueno, pues desde la adolescencia también están buscando su identidad y a veces intentan buscar la identidad a la contra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer ese juego, ¿no? De tira y afloja, que es verdad que no siempre es fácil. Doctora, nos quedan unos minutitos para llegar al final del programa. Nos ha enseñado a educar a nuestros hijos al tema del fracaso, a qué expectativas tenemos que poner, a la necesidad de pasar tiempo también con nuestros hijos. Em, y en estos minutitos finales quería pedirle una reflexión final. Estaba leyendo una frase de San Francisco de Sales que decía, ten paciencia con todas las cosas, pero ante todo ten paciencia contigo mismo, ¿no? Ujú. Así que le dejo esta reflexión final, doctora, si nos quiere decir algo. Pues mira, porque a veces lo que queremos del otro es reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces también es importante conocerse a uno mismo para poder educar y pedir perdón. Es importante pedir perdón en la educación y desde luego esa mirada confiada de que nuestro hijo es capaz, ¿no? De que puede fracasar, puede errar, puede disgustarnos, pero bueno, desde el afecto y desde la mirada confiada de que es capaz hacerle crecer, ¿no? En esa búsqueda bueno, de una vida quizá más lejana a la nuestra, de la mano del Señor y desde el amor, ¿no? El amor Perfecto. transforma. ¿M? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por su entrega y su dedicación. Y bueno, pues cuenta ya con las oraciones de todos los oyentes de Radio Católica Mundial y de NSE Internacional, que somos una gran familia. Pues os lo agradezco muchísimo porque todos necesitamos oraciones, así que muchísimas gracias. Ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Muy bien, me despido con una frase en este mes de mayo. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.
hermana, ya pueden hablar, disculpa, que tenía que pasar de una radio a la otra. Hola. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias, doctora. La Virgen Vale, pues nada, les gracias a bendiga. vosotros. Nada, ha sido un placer. Bueno, gracias. Solamente se lo tiro como una propuesta y usted vea si usted o alguien del Sí, equipo de ustedes, gracias. nosotros en la radio queremos Sí, hacer pequeñas series de temas que ayuden a esa psicoeducación a las personas. Si sí. usted ve oportuno que alguien se quiera sumar a esta tarea y decir, bueno, desarrollo tal tema del distrés o de la alimentación o Sí. de lo que sea, bueno, estamos unidos en la causa de ayudar al prójimo a crecer en gracia, virtud y Pues bueno. nada, si queréis otro día, otro sobre trastornos de conducta alimentaria, que son los grandes conocidos, Mm, ese contar conmigo y veo también de gente del equipo Eso, eh, que que si, pueda interesarse. ¿Mm? listo. Bueno, que la Virgen le bendiga, ¿eh? Hasta Venga, un prontitos. abrazo fuerte. Gracias. Venga, Pues gracias. hasta la Adiós. próxima. Muchas gracias, Adiós. doctora. Pues a Adiós. vosotros. Bueno.